Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me. Hola, muy buenas, yo soy Eric Estrada. Vamos a comenzar un episodio más de Cine Garage aquí en Puentes. Para variar vamos a hablar de cine mexicano, para variar vamos a hablar de un documental. Ya lo hemos dicho antes, el documental está viviendo no una gran temporada, porque esto ya lleva más de 12 años. O sea, el documental mexicano empezó a subir y a asumir los temas que a veces la ficción no quería tratar o no puede tratar, o están tratando de una forma muy, muy diferente. Y el documental está levantando la cara. Hay, por un lado, temas que nos llevan a la gran depresión, tanto moral como social, que este país está viviendo, pero hay otros que probablemente impulsados también por esta enorme depresión, están metiendo luz y color a la emoción popular. No la voy a llamar de otra forma, sino la emoción popular que hay ahora. Me explico. En las calles sí hay un sentimiento extraño en este momento. La gente que no vive en México, pues quizá no lo detecte, pero sí estamos en una especie de impas social. No sabemos muy bien qué está pasando, no sabemos muy bien cómo vamos a resolver esos problemas, y efectivamente hay documentales que tratan esos problemas, pero hay otros que nos dicen, miren, a pesar de eso, tenemos un país que está hecho de esta forma, que está compuesto por estos ingredientes, que ha tenido estas historias y que tenemos probablemente que revisitar y revalorar para empezar a solucionar los problemas que del otro lado estamos platicando. Es decir, el documental está haciendo, desde mi muy humilde punto de vista, está haciendo una labor de recomposición de la gente que estamos caminando en las calles, en medio de una variedad de temas realmente apabullante para bien, no apabullante para mal, sino para bien. Y hoy, por supuesto, vamos a hablar de esas historias que están diciéndonos, miren, este país está compuesto de estas cosas, tenemos que volver a ellas, tenemos que voltear a ellas para empezar a ver cómo avanzamos en el futuro. Con tan ridícula introducción, le voy a dar la bienvenida a Ana Cruz, que viene a platicarnos todo lo que tiene que ver con es tu más reciente documental. Es el más reciente, todavía está por estrenarse en realidad. Exactamente, Humboldt en México. Ana, bienvenida, gracias por venir a los micrófonos de Cine Garage y de Puentes. Hola, Eric. Oye, pues muchísimas gracias por esta recepción. La verdad es que coincido contigo absolutamente en lo que estabas comentando de el documental. Creo que se ha vuelto un instrumento, un recurso, un lenguaje muy propicio para poder abordar una cantidad de temas inmensos, ¿no? Tanto algunos que nos duelen, como algunos que nos dan esperanzas, la verdad. Y creo que está cumpliendo con una función social que a veces desafortunadamente otros medios no cumplen, que la televisión a veces nos deja realmente unos vacíos de abordaje a ciertos temas sociales, políticos, que el documental afortunadamente está haciendo, y de una manera, a mí me parece que de una manera muy crítica, y a la vez que está tocando al público, ¿no? O sea, que ha logrado convocar a las salas de cine, que ha logrado convocar no solo a los festivales internacionales, lo cual también es muy loable, pero yo creo que a veces lo más importante es que toque nuestros públicos, que llegue a los públicos para los que nosotros hacemos nuestra tarea de documentalistas o de cineastas de ficción y documental. Claro, y no es que antes no se hiciera documental en México, hay una larga historia ya de las historias que se han contado a través del documental. Estoy siendo redundante a propósito. Desde hace mucho tiempo, o sea, el documental en México es un vehículo para justo decirnos cómo se ha hecho el cine en México y de qué está hablando ese cine. No es que estemos descubriendo el documental en México, lo estamos reinventando desde mi punto de vista. Ana, ¿tú de dónde crees que viene
no, es que no acabo Pues de mira, entender cómo llamarlo, pero este levantón. Yo creo que, Eric, lo que dices es así como muy cierto. Yo creo que el documental, si no hubiera sido por los documentales de la Revolución Mexicana, o sea, desde Avitia, desde Salvador Toscano, etcétera, o sea, desconoceríamos realmente lo que pasó en la Revolución, desconoceríamos a esos figuras célebres y no célebres de la Revolución, ¿no? Entonces, yo creo que hay una tradición muy profunda de documentalistas mexicanos, de fotógrafos de documental mexicano que nos han heredado una serie como de formas de lenguaje, y además a los mexicanos también hay unas estadísticas muy interesantes. Nos encanta ver documentales, ¿no? Entonces eso también hace que haya una conexión muy fuerte entre los realizadores mexicanos de documental y el público que nos gusta ver el documental, tanto digo en las salas cinematográficas como en las nuevas plataformas, como en los canales de televisión, ¿no? Entonces eso es algo que es muy interesante y que afortunadamente no se ha perdido desde muchos años. Hace muchos años que existe este vínculo entre el público y los cineastas documentalistas. En este documental de Humboldt, yo tengo también una pasión enorme por la historia. Y el documental histórico, o sea, mis otros documentales, que son Mujeres de la Revolución Mexicana y las sufragistas, pues tienen siempre una enorme cantidad de material histórico, porque me encanta, o sea, y me encanta tratar de traerlo al presente, o sea, traer de vincular la historia con el presente, porque pues ya lo sabemos, si no conocemos la historia, pues la vamos a repetir, pero equivocadamente otra vez, ¿no? Entonces eso me gusta mucho, soy apasionada de la historia, y dentro de estas figuras históricas, pues me topé con Alexander von Humboldt, y de repente también dije, wow, este hombre es fantástico. Que es como el gran amigo desconocido de la ciudad, ¿no? O del país. De la ciudad, del país, de nuestras plantas, de nuestras minas, de nuestros volcanes. Y justo yo cuando decía, pero ¿por qué me apasionó tanto este hombre, caray? Y creo que también tiene mucho que ver con estas mujeres de la revolución que me apasionan, con estas sufragistas que me apasionan. Realmente Humboldt es un hombre desconocido, es un hombre al que la historia no le ha hecho justicia. Y cuando empecé de aquí y de Alemania, fíjate que tampoco, Eric. Yo perdón que te interrumpa, pero estaba viendo justo el fin de semana pasado el canal de la Deutsche Welle, y estaban hablando de cómo ellos mismos quieren rescatar a Alexander von Humboldt. Me da muchísimo gusto que me lo digas, la verdad, porque fíjate que este documental tiene mucho que ver también con mi historia personal, ¿no? O sea, como exalumna del colegio alemán, como que siempre escuchas hablar de Alexander von Humboldt, y tu escuela se llama Alexander von Humboldt, y los propios alumnos no sabemos ni qué hizo Alexander von Humboldt, ¿no? Y cuando llegamos a Alemania, muchos tenemos la oportunidad como de tener vínculos con escuelas alemanas o trabajos alemanes, como que vemos que en Alemania la gran figura es Guillermo von Humboldt, el hermano de Alexander, y que Alexander es como un poco olvidado, ¿no? Inclusive la Universidad Humboldt la funda Guillermo, su hermano, ¿no? Total que me di a la tarea de averiguar más de este hombre, que me parecía apasionante desde afuera, pero ya cuando me metí un poco más a su vida, me fue verdaderamente fascinando, Eric. Creo que hay tanto por rescatar, esto que tú decías del rescate de muchos valores de nuestra historia, de nuestro país, de nuestra naturaleza, de nuestra cultura, ¿no? La idiosincrasia. Y por eso también le puse como subtítulo, es Humboldt en México, la mirada del explorador, porque justo esa mirada de Humboldt nos lleva a redescubrir nuestro propio país, ¿no? Claro. Antes de entrar a los detalles del documental, que tiene muchos lados para entrarle, ya habiéndolo hecho, ya habiendo estudiado, ya habiendo investigado, porque ¿cuánto duró la investigación para documental? Todo el documental duró 2 años, un poquito más de 2 años. ¿Solo la investigación? No, desde que empecé a investigarlo hasta que lo estrenamos ahora en Guanajuato, más o menos fueron 2 años y 3 meses. Ahora sí, antes de entrar al documental en sí, ¿quién es Alexander von Humboldt, Ana? Mira, Alexander von Humboldt realmente es una figura histórica que a mí me pareció apasionante por sus múltiples facetas, ¿no? Es tanto un científico, o sea, en el área de las ciencias, pues él hace unas aportaciones increíbles, aportaciones tanto a la botánica como a la geografía, como a la vulcanología, a la mineralogía, o sea, él tiene un rango del conocimiento
mucho, o sea, tipo renacentista y más allá del renacentismo. ¿Y usted ¿no? qué es? Yo soy de todo. De todo. Pero otra cosa que a mí me llamó mucho la atención de Alexander es eso también, su parte de filosofía, su parte crítica social, búsqueda de poder hablarle a los funcionarios públicos, de hablarle a la gente. O sea, Alexander von Humboldt es un hombre que vive en el siglo XVIII, él nace en 1769, y su viaje a México lo hace en 1803, ¿no? Entonces es un hombre, pues, de hace 250 años, ¿no? Que todavía pues no había fotografía, no había filmaciones, no había nada, ¿no? Y si nos ponemos estrictos, todavía no había México. No, exacto. Entonces lo que él visita es la Nueva España. Sí. Y lo que él sabía de la Nueva España era, por supuesto, los documentos que la corona española le permitía tener acceso, ¿no? Entonces, ya desde ahí me pareció un hombre sorprendente, que un alemán, rico además, que financió todo su viaje y demás, pues quisiera viajar y quisiera conocer América, ¿no? Entonces fue algo como sorprendente, y que por otro lado era un hombre al que pues nada lo detenía, ¿no? O sea, él estaba dispuesto a viajar y fue tratando de conformar su viaje hasta que lo logró, y eso también me parece que es como una característica muy importante de ser explorador y ser aventurero. O sea, el aventurero y el descubridor siempre tiene que vencer obstáculos, siempre tiene que ir más allá de lo que le dice, digamos, la historia oficial. Le dice, no, es que tú no puedes, tú eres alemán, tú no puedes ir a las colonias españolas, y pues sí pudo. Sí pudo. Y tú no vas a poder entrar, y sí pudo entrar. Y a ti no te van a entender, y si lo entendimos, y a ti no te van a querer, y si lo quisimos. Entonces dije, esto es un hombre fantástico, ¿no? En muchos aspectos, creo que Alexander von Humboldt es una especie de pavimentador del camino que luego recorrió gente tan importante como Charles Darwin, ¿no? Que también vino a las Américas, que también era un hombre estudioso científico, pero que creo, digo, sin demeritar ninguno de los trabajos de Darwin, sin el impulso y sin la inspiración y sin el trabajo previo de personas como Humboldt, Darwin se las habría visto más difíciles. Totalmente. ¿No? Pero fíjate que ahí entre ellos dos hay una relación también muy generosa de compartir el conocimiento entre Darwin y Humboldt. Darwin, a pesar de que realmente es el gran científico, ¿no? O sea, el que realmente aporta su teoría de las especies, etcétera, siempre en sus libros Darwin reconoce que sin Humboldt él no hubiera podido lograr hacer lo que hizo. Y Humboldt en sus memorias también tiene unas frases muy elocuentes en términos de que él decía que quizás su mayor aportación al mundo había sido poner las bases para que otros que venían después que él, porque él conoce al joven Darwin cuando ya Humboldt es un hombre maduro, y dice, estoy seguro que estos que vienen detrás de mí harán lo que yo ya no me alcanzó el tiempo de hacer, ¿no? Entonces, él estaba muy satisfecho de ser ese científico que sentó las bases tanto para Gay-Lussac como para Darwin y como otros futuros geógrafos y geólogos que hicieron muchas investigaciones basados en Humboldt. Que yo creo, y por eso empezaba el programa como intenté hacerlo, es mucho de lo que tenemos que tener claros ahora como mexicanos, ¿no? Vamos a asumir que mientras Humboldt estuvo en México, fue un mexicano, ¿no? Y mi teoría a la hora de tratar de arreglar el gran desastre que tenemos, ya no hablemos a nivel mundial, sino al nacional, es tratar de arreglar las cosas para los que vienen de atrás, no para nosotros. Por supuesto, Humboldt tenía un interés personal y estaba haciendo estudios que a él lo satisfacían, pero él sabía que estaba dejando un camino abierto para la gente que venía detrás. Sí. Si nosotros nos acercamos a Humboldt y lo vemos así, y asumimos que el cambio lo van a hacer los de atrás, pero que tenemos que ayudar a los de atrás, nosotros que estamos adelante, creo que nos puede ayudar a reentender lo que es México en este momento y lo que puede ser México en el futuro. No sé si estés de acuerdo. Mira, sí, totalmente, Eric, pero ese yo creo que es una de las líneas de investigación más interesantes de Humboldt. O sea, pensar que él, a mí, algo que me llamó mucho la atención es que justamente en aquella época la tendencia de los exploradores y de los científicos que venían financiados por la corona británica, la corona holandesa, la corona, era que ellos regresaban, llevaban un conocimiento de las Américas o de Asia o de donde fueran, y llevaban, y la corona, o sea, guardaba ese conocimiento, lo metía en cajas fuertes, ¿no? Y Humboldt fue el primero
en donde él dijo, no, o sea, a ver, el conocimiento es para darlo a conocer, sino para qué lo queremos. O sea, además de que la corona tenga los mapas y tenga el reporte de sus minas y sepa qué tantos minerales y qué tanta riqueza queda, es importante que el mundo lo conozca. Entonces, eso Humboldt rompe con el molde, digamos, de los exploradores científicos hasta ese momento, porque él, además, como era su propio fortuna la que invirtió, era su dinero. Él, en su acuerdo con la corona española, le dice al rey, de acuerdo, yo financio todo, le traigo todos sus reportes, pero yo quiero publicar mis libros, ¿no? Y de hecho, en eso gasta toda su fortuna, en escribir sus libros, en dibujar sus libros, en pagarle a los mejores ilustradores de la época, para que sean realmente unos libros que sean accesibles a todo el mundo y no solamente al mundo científico o al mundo cultural. Aunque efectivamente Humboldt tenía un enorme interés de que las políticas públicas cambiaran, o sea, de irle a contar al rey, oye, mira, la verdad, hay muchas injusticias, hay muchas desigualdades, los contrastes sociales son terribles, y eso no asegura algo bueno para las colonias ni para Europa, ¿no? Entonces, es algo que Humboldt ve a través de sus investigaciones, en donde él dice, pues esto ya no puede seguir. Él regresa a España en 1804 y le dice al rey, oye, si esto sigue, la independencia se está gestando, Sí. Abusados. Pero bueno, la explotación era bárbara. Sí, no. Realmente, es un poco lo que está pasando ahora. Mientras yo siga ganando, cuando se rebelen yo me voy, pero yo ya saqué todo lo posible. Eso es lo que a mí me impulsó más, Eric, a decir, bueno, o sea, 200 años después, estamos exactamente viviendo este saqueo de la riqueza mexicana, esta codicia, esta avaricia, en donde los contrastes sociales ya son insostenibles, ¿no? O sea, no es posible que la riqueza de México y del mundo, ¿no?, se esté quedando en unas cuantas manos y la mayoría de las poblaciones de México y del mundo no podamos disfrutar de mejores condiciones de vida, ¿no? Que es básicamente con lo que termina el documental, o sea, diciendo Humboldt, todo mi trabajo está empeñado en hacer que los poderosos comprendan que las otras poblaciones merecen tener una posibilidad de bienestar social. Justicia, ¿no? En pocas palabras, justicia. Claro. Ahora vamos a esa especulación que para mí es mi parte favorita de ver películas, ¿no? Ver cómo nos están hablando de lo que está pasando ahora y de lo que podemos hacer. Definiendo un poco tratando de definir un poco más la personalidad de Humboldt. Él fue uno de los facilitadores de la independencia. Podríamos incluso llegar al punto de decir, pues miren, no es que él haya llegado a incitar la independencia, pero con su trabajo, con su presencia, con lo que él registró y con lo que él platicó con más gente, porque no estuvo solo en México, mucha gente lo acompañó. Él fue uno de los que fue diciendo, oigan, ¿por qué no van pensando en dar el siguiente paso? Yo le digo al rey lo que tengan que decir, pues ustedes podrían llegar a decir, se acabó. Mira, la verdad no hay tampoco fuentes fidedignas que nos hablen de ello, pero sí, él era un liberal, o sea, él venía de ser de una familia aristócrata que de joven fue muy impactado por la Revolución Francesa, entonces él se vuelve un republicano francés de corazón, ¿no? Y por eso justo como que regresar a su país siempre le hizo un poco de conflicto a Humboldt, ¿no? Pensar que París era la ciudad de las luces y la ciudad de la libertad, y él se volvió un liberal radical. Cuando está en México, obvio que se vincula con los liberales de la época, claro, ¿no? O sea, empezando por la Guara Rodríguez, que te digo que más que una relación amorosa hay una relación amistosa. Seguramente había una enorme identidad en términos de ideas libertarias, ¿no? Después él conoce a Bolívar, entonces comparte con él estas ideas libertarias. Sin embargo, me da la impresión, a lo mejor hay otros biógrafos que saben más que yo, por supuesto, pero que Humboldt realmente no se metió en eso. Era un hombre bastante respetuoso. Él conocía también mucho la cuestión diplomática, hasta dónde podía llegar y hasta dónde podía, digamos, arriesgar un poco su posición como extranjero. Entonces, realmente creo que no se metió en esas ideas, pero sí cuando él regresa y escribe, cosas profundas y cosas muy fuertes que yo inclusive retomo en mi documental, porque en sus libros de viaje Humboldt describe muchísimas de las impresiones que tiene sobre la injusticia, sobre la desigualdad, sobre
algo que también él dice, o sea, realmente el indio ha sido despojado, ¿no? Y él, como hablaba muy bien el español, que además creemos que es una idea con nueva, la ¿no? gente, Claro. exacto, platicaba con la gente, ¿no? Y decía, es que no es posible que la gente siga siendo de esta nobleza con la raza que lo explota de esta manera, ¿no? Uh-huh. Entonces sí tiene cosas muy fuertes y tiene cosas muy emotivas, o sea, muy, muy profundas que yo retomo en pequeños fragmentos de su diario de viaje, porque son verdaderamente que te conmueven aún a la fecha, Uh-huh. y sobre todo que te hacen pensar, pues me está hablando del México de hoy, me está hablando del México de ayer y de antier, Uh-huh. no me está hablando del México del siglo XIX. De hace 200 años. Tomando en cuenta el cruce entre las sufragistas y mujeres de la Revolución Mexicana, en donde se toma o se retoma a ver, voy por partes. El documental al que estamos mucho más acostumbrados es el que registra hechos y situaciones que están pasando en el presente. Ese es como el documental más vivo en este momento. Ir hacia el documental de archivo implica un trabajo diferente. Tú de alguna forma has logrado cruzar esos dos con las dos películas anteriores. Por supuesto, es un documental en donde pues, no vamos a ver al Humboldt de verdad hablándole a la cámara y diciendo mi mayor interés a la hora de ir a la Nueva España era este. ¿Qué fue lo que escribió Humboldt de ese naciente país, lo voy a llamar ya de esa forma, y cómo lo metes al documental? ¿Cómo es que consigue tomar vida para ser contado a través de una película? Bueno, fíjate que lo que tú dices es muy cierto, o sea, a mí me ha interesado muchísimo la historia, pero me ha interesado la historia, o sea, traer la historia al día de hoy, o sea, ¿por qué nos está afectando eso hoy nos está, o sea, en Sufragistas logro hacer una estructura narrativa muy clara en donde a las mujeres de la Revolución de hace 100 años les pasó lo mismo que a Efrosina 100 años después, ¿no? Entonces, lo que trato de hacer es una comparación histórica de que pues seguimos viviendo las mujeres especialmente, y las mujeres en la política especialmente, como si estuviéramos hace 100 años, ¿no? Sí. O sea, siguiendo marginadas, discriminadas, etcétera, etcétera, etcétera. Pero hasta que yo no encontré al personaje de Efrosina, no dije, ya sé cómo contarlo, ¿no? Porque la verdad no quería hacer un documental histórico, que son muy, muy padres, pero quería vincularlo con nuestra realidad. Y después también aprovecho para entrevistar a las 5 mujeres gobernadoras que ha tenido este país, para decir, oigan, no es un problema solo de las indígenas, o sea, es un problema de todas las mujeres mexicanas, de todas las clases sociales y de todos los partidos. Entonces, ahora con Humboldt, ¿qué fue lo que dije? ¿Cómo hago para traer a Humboldt a este México del 2017, siglo XXI, que nos estamos simbrando en los contrastes, la desigualdad, el saqueo de nuestra naturaleza y el olvido de lo que es el medio ambiente, ¿no? Entonces, justo hice unas recreaciones, o sea, de plano es una parte ficcionada de Humboldt, unas imágenes extraordinarias, porque de ver a nuestro país, para donde tires, sí, es bellísimo. Es muy fotogénico. Es muy fotogénico, es bellísimo. Entonces sí, creé una ficción dentro del documental. Toda la información es efectivamente está documentada, o sea, no hay un narrador que nos cuente cuestiones ficcionadas, ni mucho menos, son puros especialistas que cuentan a Humboldt, pero lo que sí es que está visualizado a través de personajes, o sea, convierto a Humboldt en realmente un personaje muy entrañable, y la voz de Humboldt se va transmitiendo a través de los fragmentos de su diario. Entonces sí es una voz en primera persona. Humboldt, que además es un guapo actor alemán-mexicano extraordinario, la verdad que se metió en el personaje de Humboldt de una manera fascinante. Él narra desde su primera persona lo que Humboldt va viviendo a través de México, ¿no? Desde su admiración, porque él es un profundo admirador de la naturaleza, o sea, Acapulco, las plantas, nuestras flores lo seducen absolutamente, pero también lo simbra, ¿no? Cuando visita las minas mexicanas, cuando ve las condiciones de vida de los mineros y de los campesinos mexicanos, bueno, es un hombre muy sensible, y entonces escribe unas cosas muy conmovedoras, que también tomo algunos fragmentos
que se nos pone la piel chinita, ¿no? Uh-huh. O sea, la sala cinematográfica cuando salió me dijo, me hiciste llorar, o sea, es que este hombre, ¿cómo escribe, no? Y son textual, o sea, está escrito, tomado de los textos en español, pero es textual de los diarios de Humboldt. Y pues yo creo que también nos refleja estos otros matices de este hombre, ¿no? En una profunda humanidad, dentro de esta cabeza científica muy racional, un hombre que puede conmoverse con una planta, con una flor, y te digo, con una condición social tremenda como la que ve en la Ciudad de México, ¿no? Uh-huh. Él se enamora de la Ciudad de México, escribe unas cosas bellísimas de la Ciudad de México, la llama la ciudad de los palacios. El famoso mote viene de él. El famoso mote yo la llamaría ciudad de palacios, ¿no? Uh-huh. Que luego se lo regatean ahí, compartido con otro francés que dice lo mismo. Yo creo que hay muchos que dicen ahora, lo mismo. Cuando candidato quiere gobernarla, sí, se lo asume también. Pero ya no vamos a entrar en ese tema. Pero al mismo tiempo, Humboldt nos dice, nunca he visto que junto a los grandes palacios de esta gran ciudad exista una pobreza tan infinita. Que también creemos que es un tema nuevo, ¿no? Cuando la gente dice, es que miren, las divisiones entre el pedregal de los ricos y el pedregal, eso no es nuevo. No. Igual que tampoco es nueva la idea del despojo hacia las culturas nativas. No. Eso viene desde antes de la independencia. Entonces, pues sí, escribe, te digo, unas cosas muy conmovedoras, por otro lado, unas cosas tremendamente extraordinarias de nuestra riqueza natural. Y también él hace un poco esto que comentábamos anteriormente, él presagia que una sociedad no puede vivir así, presagia que está a punto de llegar la independencia, un cambio, y por otro lado también crea una nueva manera de ver, o sea, cuando él regresa a Europa después de Humboldt jamás vuelve a mirar a América como lo miraba antes. O sea, eso es uno de los grandes méritos de Humboldt. América, la concepción que Europa tenía de América cambia radicalmente después del regreso de Humboldt. Porque no había la información necesaria, ¿no? Claro. O sea, era como, hay algo ahí después del mar, uh-huh, que pues habrá gente, ¿no? Y nuestros amigos, los españoles, colonizaron el 80% de esa tierra, pero nadie sabe cómo hablan, qué comen, cómo se ve. O sea, no había manera de estar, digamos, tocando lo que pasaba de este lado del mundo. En aquella época había una profunda admiración por las culturas egipcias, uh-huh, etcétera, etcétera, ¿no? Cuando Humboldt viene, o sea, se mete también a la arqueología mexicana. Algo que lo seduce profundamente es el calendario azteca. Uh-huh. Pero él ya había analizado el calendario egipto, el tibetano, etcétera, etcétera. Que además creo que cuando él vino estaba puesto junto a la catedral. Estaba empotrado. Sí. O sea, bueno, no es que ahí lo hayan encontrado, ahí lo fueron a botar, uh-huh, ¿no? Uh-huh. Porque pues no sabían qué hacer con él y lo fueron a poner ahí junto a catedral. Y cuando él concluye, después de que escribe muchísimo del calendario azteca, dice, pues es más extraordinario que el egipcio y el tibetano y todos los que he conocido hasta este momento. Entonces él estaba maravillado. Uh-huh. Y también dice, el error ha sido tratar de juzgar a estas culturas desde la perspectiva helénica, ¿no? Claro. O sea, obvio, son dos cosas diferentes. Es diferente. No hay modo de juzgarlas ni de hacer un paralelismo. Cada una tiene un valor y una riqueza diferente, ¿no? Que era un poco también lo que justificaba el pensamiento de opresión europea sobre las culturas nativas, como la cultura helénica no estaba presente aquí por razones más que obvias. Decían, son incivilizados, son unas bestias, son unos salvajes, no tienen lo que tenemos nosotros, en consecuencia tenemos que enseñarles a ser como somos nosotros. Y eso es un poco, es un tema que a mí me gusta mucho, yo soy un chilango declarado, es un poco lo que define el gran futuro de esta ciudad, pero también lo que la lleva un poco a estas enormes contradicciones, ¿no? Parte de la idea de quitarle el agua a esta ciudad viene del pensamiento europeo de la ciudad tiene que ser así, no puede ser como ustedes la están teniendo ahora, porque las ciudades europeas son de esta forma, tenemos que quitar todo el agua. Por un lado, eso levanta los palacios que admira Humboldt, pero por el otro lado la condena de una manera irreversible. Claro. Y además también él reconoce que estas culturas, ¿no? O sea, han sido la riqueza, es lo que le sigue manteniendo la riqueza cultural de este país, ¿no? Que a pesar de los años de esclavitud y los años de colonización, uh-huh, es tan fuerte que es imposible, o sea, que los españoles no van a lograr
vencer a esta cultura, porque es muy, muy fuerte. Pero también algo importante que hace Humboldt, él desde el punto de vista científico, o sea, no solo cultural, científico, comprueba que en Europa había la teoría de que las Américas se habían desprendido de las tierras europeas, ¿no? Y que había surgido un nuevo mundo, ¿no? Y que por eso era inferior. Y Humboldt comprueba, o sea, desde el punto de vista científico, geológico, que no, eso es una mentira, eso no es cierto. O sea, no, el continente americano no surgió del continente europeo, ¿de dónde sacan eso? Sino que son dos continentes diferentes, ¿no? Y surgieron al mismo tiempo y eso también da una perspectiva diferente de que siempre lo habían considerado como un apéndice de lo que se separó de nosotros, ¿no? Sí, no, exacto, y un continente atrasado. Exacto. Que él dice atrasado, o sea, no sé qué es lo que consideren atrasados, pero hay que mirarlo desde otra perspectiva. Ahora que la mencionas, ¿qué tanto peso hay de la historia con la famosa Güera Rodríguez y Humboldt en la película? Fíjate que sí hay una mención importante porque él escribe un texto muy bonito sobre la Güera. Él dice que es una persona, bueno, el texto que yo tomo de su diario, él dice, hoy acudí a la inauguración del Caballito, porque le toca la inauguración del Caballito de Tolsá en la Ciudad de México, y pues él era una celebridad en aquella época en la Ciudad de México y lo invitan como invitado de honor, ¿no? Entonces él tomó el pequeño texto en donde él dice, hoy acudí a la inauguración de la estatua de Carlos IV, acompañado de la mujer más bella de América, que es la Güera Rodríguez. Y dice, a todos les deslumbra su belleza, pero a mí lo que me deslumbra es su cultura y su conocimiento acerca de los movimientos políticos de estas tierras. Entonces dices, claro que hablaban de cuestiones políticas. Ya me imagino esas sobremesas. Exacto, ¿no? Entonces yo digo, creo que ahí lo dices todo, ¿no? Con esta mujer, que lo que a él realmente le seducía eran sus ideas libertarias, sus ideas revolucionarias, porque fue una mujer revolucionaria. ¿No nos hacen falta documentales de ella también? Yo estoy segura que sí, Eric, estoy segura que sí. Y creo que, te digo, han sido injustamente, son como personajes injustamente olvidados de la historia. ¿Será porque es mujer? ¿Tú crees en parte yo creo que porque es mujer, pero también en parte... Porque si nos acercamos también un poco a la propia figura de José Ortiz de Domínguez, que pues ahí andaba también, ¿no? Claro. También es una figura muy olvidada de la independencia, de la propia independencia mexicana. Yo creo que en general es Mujeres de la Revolución, mi documental es justamente eso, ¿no? Son las mujeres sin nombre, las mujeres sin historia, que hicieron la revolución y que nadie las reconoció. Pero otra cosa que yo creo que sucede con la Güera Rodríguez, y es una impresión muy personal, es que no nada más era mujer, era una mujer, o sea, licenciosa, era una mujer que andaba con los hombres, ¿no? Era una mujer que pues era medio infiel. Entonces, todo eso que a lo mejor está exagerado, está mitificado en un personaje, pero aunque fuera como cierto, lo fuera, ¿no? Claro, pero ¿cómo la descalificas? Claro, ¿Cómo la descalificas? Sí. Pues es una mujer frívola. Libertina. Es una mujer libertina. No, esa no era liberal, era libertina. Sí, no es lo mismo. Y eso hace que la descalifiques como una gran heroína o como una gran patriota, etcétera, etcétera, ¿no? Que sucede en general con muchas mujeres, incluidas las soldaderas, ¿no? O sea, las soldaderas pues las desprestigien porque andaban de soldado en soldado, pero hicieron la revolución, les guste o no les guste, hicieron la revolución, y se moría un Juan y agarraban el fusil y ellas seguían adelante, ¿no? Entonces, bueno, creo que se mezclan ahí muchas cosas. Creo que también la Güera valdría la pena, yo a mí misma me dio mucha curiosidad averiguar más acerca de la Güera Rodríguez, pero sí fue una amiga entrañable de Humboldt. Humboldt le dio, no solo compartía sus conocimientos con ella, sino sus ideales, ¿no? O sea, eran dos personajes que compartían ideales y yo creo que eso los unió mucho. ¿Cómo consigues armar el documental en cuestión de apoyos, de investigación? De nuevo, es un tema que normalmente no está en el radar de la gente que dice, yo quiero apoyar esa película. Estos temas, esta investigación, ir hacia atrás, no siempre incita a alguien a decir, te vamos a ayudar con tu documental. Ellos quieren cosas más inmediatas, donde se dé más la cara. ¿Cómo sale este documental adelante? Bueno, mira, te digo, la verdad fui muy afortunada. Fue muy difícil, pero a la vez fui muy afortunada porque
precisamente con todos los temas del año dual, digamos, preparé un proyecto, y como él era un científico, y yo soy una ex becaria de CONACYT, o sea, mis primeros trabajos fueron en divulgación de la ciencia, mis primeros documentales fueron mis pininos haciendo documental científico en CONACYT, y soy una becaria del CONACYT, estudié en Estados Unidos y en Londres gracias a una beca del CONACYT. Pues dije, pues voy a ir al CONACYT, voy a ir a pedirle a mi alma mater que si quiere financiar un documental científico. Antes de que le vuelvan a recortar el presupuesto. Antes de que le vuelvan a recortar el presupuesto. Hablando de injusticias. Claro, porque además la verdad es que hace una labor increíble el CONACYT. Claro. Entonces fui, toqué las puertas, y la verdad es que encontré gente sensible, gente que me dijo, oye, pues está súper interesante, tenemos muchísimos candados, ya sabes, de cómo divulgar la ciencia, pero se nos hace que es una gente, yo lo presenté además como un proyecto de divulgación de la ciencia, pero dirigido a jóvenes, o sea, diciendo que hacía falta estimular vocaciones científicas de hombres y de mujeres científicas, pero que una figura como la de Humboldt podía llevarnos a, wow, yo quiero ser científica, yo quiero ser científico, porque te lo juro que cuando lo veas completo, Eric, claro, vas a decir, wow, yo quiero ser científico, yo quiero ser explorador. O sea, la vida de un científico es profundamente emocionante, o sea, descubrir hechos, sacar conclusiones, nos lleva a una felicidad interior que no tiene parangón. Entonces, pues los convencí, bueno, apliqué, hubo ahí una convocatoria para divulgación de la ciencia, gané este apoyo de CONACYT, y con eso realmente empecé a hacer. Y después se fueron sumando otros intereses, ¿no? La verdad. Pues que ya tenías la carta grande, ¿no? Ay, decía, sí. A ver, CONACYT está atrás de esto. Sí, CONACYT está atrás de esto. Feliz. Se quieren lucir, órale, súmense. Claro, y otra cosa que fue también un apoyo inmenso fue que Jaime Labastida, que es el gran, digamos, estudioso de Humboldt en México, estaba atrás de mí. Me dijo, me encanta el proyecto, ¿en qué te ayudo? ¿Cómo lo apoyamos, cómo lo empujamos? Y él pues un poco me dijo, te ayudo en los libros que él ha publicado de siglo XXI, que son unas cosas bellísimas. Son libros de los viejos, ¿no? Sí, de los grandes pesados. Y de los grandes, unas ilustraciones bellísimas. Entonces, bueno, él apoyó también con toda la facilidad de la información, asesorándome, revisamos el guión juntos. Fue una labor muy divertida y padre, y también se sumó el doctor Sarucán, se empezaron a sumar figuras que tienen peso dentro de digamos los mundos de la ciencia, de la filosofía, de la literatura, y bueno, la verdad es que el gobierno de Guanajuato, cuando vio el proyecto, cuando vio lo que empezamos a filmar de las minas y con los actores y todo, me dijo, oye, está increíble, ¿qué hacemos? Y también te digo, ellos tienen una convocatoria de apoyo a la realización cinematográfica, también te digo, o sea, cubrimos todos esos, pero ellos estaban fascinados también, ellos se involucraron muy rápidamente con el proyecto. Además, en Guanajuato, por eso lo estrenamos ahí, está la casa donde vivió Humboldt. Eso fue algo fantástico, poder tener una conferencia magistral ahí con el doctor Sarucán, ahí en la casa donde había dormido Humboldt, donde estaba el espíritu de Humboldt. Y otro estado, está el estado de Guerrero, que se involucró también con apoyo financiero, es porque pues la verdad es que Humboldt, yo creo que del lugar que más le impresionó, las cosas más bellas que escribes del puerto de Acapulco. Y la única casa Humboldt que todavía sigue en pie y vive como museo es la casa de Taxco, que también filmamos en la casa de Taxco. Y ahí está de veras el espíritu de Humboldt. Y bueno, todos estos recorridos. Quizá más ahí que en el resto de México, ¿no? Incluso que aquí. Pues mira, la Ciudad de México está la casa donde estuvo Humboldt, que está en la calle de Guatemala, está abandonada, no, efectivamente ya no hay ahí nada, pero hay una cosa, yo siento que hay una cosa de una simpatía nacional por Humboldt muy fuerte. Cuando entrevisto a Eduardo Matos, que él habla de la parte arqueológica, justo él nos recuerda, o sea, el Estado de México, don Benito Juárez, le da a Humboldt, él es el primer mexicano, extranjero nacionalizado mexicano, Humboldt, y le da el atributo de mexicano, ¿no? La licencia número 1 es de él. Exacto, entonces eso es algo también fantástico de este personaje, de cómo los mexicanos realmente
Y bueno, otra parte sí lo puso realmente el grupo de mexicanos alemanes en México, los exalumnos del Colegio Alemán, la Asociación Alexander von Humboldt del Colegio Alemán, y eso es algo padre, porque muchos amigos, muchos compañeros, mucha gente que amamos la cultura, biculturalismo mexicano-alemán, aportaron sus... Que son además dos países más unidos de lo que mucha gente cree. Profundamente, caray. Por muchísimas razones que nos pueden traer hasta el siglo XXI. Sí. A mí me asombra, digo, y nunca jamás negaré, no solo mi amor por un país como España, sino los vínculos más que directos que tenemos con ellos, ¿no? Desde esa época, desde antes, ¿no? Pero los vínculos con Alemania son muy fuertes y normalmente no los tenemos en la superficie. Fíjate que tienes toda la razón. Mira, filmar en Berlín era así como de esos anhelos, de esos sueños de... Que la película empieza ahí, ¿no? Y que la película empieza en la biblioteca de Berlín, de Humboldt, ¿no? O sea, cuando él regresa a Alemania, pero ya en su época de madurez, y ahí empieza la película, ¿no? Contarnos cuando ya en su época de madurez, Humboldt recuerda sus mejores momentos, que todos son sobre Nueva España, sobre México, sobre América. Y te digo, me parecía muy injusto que hay algunas cosas, porque hice una investigación bastante profunda de lo que se ha escrito sobre México, sobre Humboldt en México, y la verdad, había muy poco. O sea, lo que se ha escrito es más sobre Colombia, sobre Venezuela, sobre Cuba, pero no sobre México. Está, por supuesto, la obra de Jaime Labastida, está la obra de José Iturriaga. Hay obra, pero no hay una sola película, no había una sola película, no había un solo documental. Y decía, ¿qué pasa? Qué extraño que no tengamos esta figura mucho más presente de lo que debería de ser. Sí. Ana, te escucho muy satisfecha con el documental, y pues, habiendo mencionado que la primera función se hizo en el Festival de Guanajuato, me gustaría que nos contaras sobre esa satisfacción y sobre esa función en particular, que fue hace bien poquito. Sí. Mira, realmente, ¿sabes por qué sí me siento muy satisfecha, Eric? Porque los retos eran mayúsculas, eran enormes los retos, ¿no? El documental, aún siendo muy querido y muy respetado, digamos, en las instituciones y en el público mexicano, o sea, los presupuestos siempre son muy reducidos. Sí. Y entonces yo, como quería hacer ficción y quería contratar actores, y lo hice. Y recrear, o sea, tú sabes, recrear época es carísimo, ¿no? Entonces, eso fue algo que me costó mucho trabajo, pero lo logramos, ¿no? O sea, tener época, tener sets recreados absolutamente como 1800, ¿no? Tenemos la fragata, el camerino de la fragata, que es fantástico. Tenemos una directora de arte maravillosa que se llama Chantal Franceschi, que recreó esa época absolutamente. El vestuario es maravilloso, todo el maquillaje que pudimos traernos, una maquillista mexicana que andaba chambeando en Estados Unidos, nos la trajimos porque era sensacional, sabíamos que podía ser toda esta cuestión de época, ¿no? Y bueno, también me encanta el lenguaje corporal de los actores. Me siento muy afortunada de haber escogido un actor alemán, porque aunque hice casting también con actores mexicanos que tuvieran una apariencia alemana, creo que, te digo, esta cosa del lenguaje corporal sí, claro, es muy fuerte, ¿no? Y Bonpland, que es un actor francés-mexicano, que es David Salmon, que es otro actorazo francés-mexicano y un director de escena maravilloso, pues hacen una química muy padre que nos va llevando a una especie de road movie por la República Mexicana. Entonces, eso lo hace muy ameno. Y como te decía al principio, mi compromiso con CONACYT era hacer un documental para los jóvenes, para que se acercaran, digamos, los chavos que a veces tienen dudas de qué carrera elegir. Y siento que quedó un documental joven, ameno, interesante. Científico, o sea, que cumplió como con todos estos requisitos y algo más. O sea, que te conmueve, que cuando la gente salía de esta función maravillosa de Guanajuato me decían, ¡ay, me conmovió este cuate! O sea, casi me hace llorar lo que escribe de México. Entonces, bueno, provocar eso en el público, Eric, tú sabes, tú como comunicador lo sabes, ¿no? Cuando uno logra conmover al público, es muy bonito. Uno se siente muy gratificado. Es muy bonito. ¿Qué sigue, Ana? Además de que ya prometiste, yo lo voy a considerar una promesa, el documental de La Güera Rodríguez,
¿Qué sigue con este documental en particular y con tus planes? Mira, con este documental, la verdad, después de esta gran premiere hemos tenido muchísimas solicitudes de incluida la distribución, y ahorita estamos con el apoyo del IMCINE tratando de lograr algunos festivales internacionales. ¿Te ayudó el IMCINE con...? El IMCINE no me ayudó hasta que lo termine. Ahora sí que ahora ya terminado. Más bien para la... Ha sido muy estimulante recibir su apoyo, ahora más bien para la promoción. La promoción, sí. Más que para la producción. Para la producción no pudimos conseguir financiamiento del IMCINE, pero agradecemos mucho ahora que esté interesado en apoyarnos en la promoción, tanto nacional como internacional. Que está muy bien. Está padrísimo. Y ahorita el primer paso sería esto, buscar a lo mejor algún espacio en algunos festivales internacionales que pues le darían prestigio, le darían un poquito de aire, y luego también festivales nacionales para posteriormente poder hacer una estrategia de exhibiciones. Mi anhelo, digamos, mi aspiración es que sí salga a salas comerciales. ¿Por qué? Pues porque ya sé que su nicho natural será finalmente llegar a los museos de ciencia, a los museos culturales, a las casas de cultura, y claro que lo haremos. Tengo además la alianza para la promoción del documental de Conavio, que ellos tienen también unos vínculos muy interesantes con 100 y pico de museos en el mundo. Tengo un acuerdo con Conavio de exhibirlo y promoverlo en estos museos del mundo posteriormente a los recorridos, digamos, comerciales, pero lo que quiero es que llegue a toda la gente, mundo, sí. Que la gente diga, wow, vamos a ver, está más emocionante que Superman. No, eso te lo garantizo. Además, el señor Humboldt hizo mucho más de lo que Superman jamás va a hacer por la humanidad. Digo, tiene una parte también como de su calidad humana y de humor que resulta un ser de carne y hueso. Que es algo que además me gustaría que dejaras claro. Ahora que hablamos de un hombre científico, de un hombre de aquella época, de un hombre que viajaba, que estudiaba, que contrataba ilustradores para decirles, a ver, esta hoja la quiero al detalle, este animal lo quiero al detalle, que la gente no se espere un documental, ¿sabes? Seco, apagado, sino todo lo contrario. Claro, o sea, que digo que decir cosas solemne, importantes. Exacto. No significa decirlas de una manera solemne o poco accesible, o sea, traté de seguir un poco el canon de Humboldt, ¿no? O sea, es para todo público. Quiero que todo mundo se entere de lo que hizo, y para ello pues hay que ponerlo también en un lenguaje accesible, en un lenguaje ameno, ¿no? En donde pues la propia estructura del personaje te haga sentir muy emocionado de ir siguiendo los pasos. Por eso decidieron hacerlo como un road movie. Por eso decidí, creo que era como la estructura ideal. No sabes qué trabajo costó, porque una cosa es planearlo en el papel y otra cosa es editarlo, ¿no? Y darle este ritmo de que realmente sientes el ritmo de que vas viajando con Humboldt, ¿no? Y de que era un hombre imparable, y el documental también trato de que todo el tiempo estés, ¿no? Cambiando de locación, aprendiendo algo nuevo, que si los volcanes, que si las minas, que si... Y algo que también yo creo que ha funcionado increíble es la música que acompaña el documental, ¿no? El diseño sonoro es extraordinario. Te hace sentir la música, el diseño es de Alex de Icaza, y te hace sentir de que vas de la selva tropical a las profundidades de las minas, a que subes al volcán, estás en la parte arqueológica. Que además, perdón que te interrumpa, es doblemente complicado, porque si bien la gente ahora puede ir al volcán y bajar a las minas y meterse en la jungla, lo que oyes ahora no es lo que se oía en ese momento, y la gente dice, ¿cómo es posible? Pues bueno, aunque no los detectes racionalmente, hay aviones pasando, hay cables que hacen ruido y que no los detectas, y recrear todo eso es doblemente difícil. Dificilísimo, difícil, pero digo, creo que si lo logras meter al espectador en este ambiente, digo, te lo juro que sientes que estás en la selva tropical, o sea, tremenda, de 1800, ¿no? Y oyes los insectos, y claro que filmar ahí era aguantar los insectos, aguantar los calores, aguantar todo lo demás, pero valió la pena porque lo sientes en la peli, ¿no? Claro. ¿Algo más que quieras agregar, Ana, sobre Humboldt en México? Además de que, pues bueno, queremos que empiece a circular por festivales para eventualmente llegar a la cartelera comercial.
¿Algo que quieras contarle a la gente antes Pues de cerrar? mira, yo sí quiero contarle a la gente que estos personajes son entrañables y que sí debemos revisitarlos. O sea, que mirar con ojos de explorador significa mirar sin prejuicios. O sea, que es muy fácil, ¿no? Irse con la finta de que el conocimiento que está es el que tenemos que aprender, que la historia oficial es la historia verdadera, y yo creo que no, que hay muchas historias verdaderas que no están en la historia oficial y que hay que ir en búsqueda de esas historias, y que cuando uno tiene la oportunidad de poder verlas en el cine o poder leerlas en un libro, pues hay que ir a buscarlas. Me daría mucho gusto que en cuanto salga este documental a corridas más abiertas de salas cinematográficas, poderlo volver a publicar a través de tus espacios, que sé que eres una persona muy querida, muy respetada, muy escuchada, Eric, y que vayan, digo, jóvenes, viejos, hombres, mujeres, de todo, preparados, no preparados, naturalistas, no naturalistas, que gocen de alguien que lo único que desea en la vida es descubrir. Uh-huh. Y creo que todos tenemos esa materia viva y que a veces lo único que falta es estimularnosla, ¿no? Pues yo creo que el documental lo hace, ¿no? Ojalá. Entonces, ojalá que muchísima suerte con él, muchísimas felicidades. Gracias por venir a platicar con nosotros otra vez. Y lo que necesiten, cuando vuelva a salir, volvemos a hablar de él. Me encantará. Muchas gracias. Bye. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Nuevo cine mexicano. Puentes.me